para pasar un tiempo en buscando y escudriñando las Escrituras y para compartir lo que entendemos el Señor nos ha dado para el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das de venir delante de tu presencia, por la oportunidad, Señor mi Dios, de levantar, Padre Celestial, oración, clamor ante ti, con agradecimiento en nuestros corazones. Reconocemos, Señor mi Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres soberano, que tú te sientas en las alturas, Señor mi Dios, y eres el que con amor juzga a tu pueblo. Te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor mi Dios, a quien tú le has dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Aquel que derramó su sangre por cada uno de nosotros y que a través de ese sacrificio no solamente hemos sido justificados a través de la fe, sino que también nos da el acceso para poder venir delante de ti. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, de cual Cristo Jesús dijo que nos llevaría a toda verdad. Y es en este momento que te pedimos, Señor mi Dios, que seas tú guiándonos a través de tu palabra, Señor mi Dios, abriendo nuestro entendimiento, Señor mi Dios, y confirmando tu palabra en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Le damos gracias por los hermanos presentes, por aquellos que están a la distancia, Señor, y por aquellos que aún están en camino. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. En esta tarde, pues quiero hablar bajo el tema del verdadero siervo o el verdadero discípulo, el verdadero siervo. Y quiero hablar de 5 características de un verdadero siervo o un verdadero discípulo de Cristo. Y quiero partir de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. El cual dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo le dice a los filipenses que haya en vosotros el mismo sentir, el mismo corazón, el mismo deseo, el mismo anhelo que hubo en Cristo Jesús. Este que, siendo Dios, en semejanza de Dios, se despojó de sí mismo y tomó a posición de siervo. Entonces, esto nos enseña de que hay ciertas características que el siervo debe de tener para poder caminar en la semejanza de Cristo Jesús. Y esta característica el Señor nos las modela ciertamente a través de su ministerio aquí en la tierra, recalcando que Cristo Jesús, haber entrado en escena y una vez es bautizado, que comienza su ministerio aquí en la tierra, lo primero a lo que él se da la tarea es de buscar a hombres no perfectos, a hombres que tuvieran la disposición de servir a Dios, no a los hombres, a hombre que en su corazón hubiera humildad y verdadero arrepentimiento. Amén. Una vez más recargo y enfatizo, no a hombres perfectos según el entendimiento de los hombres, pero hombres que tuvieran un corazón perfecto hacia Dios. Amén. El servicio comienza en nuestra mente. No es casualidad de que la Biblia, Pablo una vez más nos habla con respecto a la renovación de nuestra mente. Y nuestra mente ciertamente necesita ser renovada, necesita ser transformada. De una forma u otra, tiene que ser como virada de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, para que entonces nosotros podamos comprender y entender lo que acontece en nuestro alrededor y en nuestras vidas desde un punto de vista espiritual. Para poder ser realmente siervos útiles en las manos del Señor, es necesario tener un cambio de pensamientos y de actitudes en el corazón de cada hombre. Dios está más interesado en el por qué hacemos las cosas que hacemos que en el por qué servimos. En otras palabras, nuestro servicio está bueno. A eso nos llamó el Señor, a servir. Pero Él está más interesado en el por qué servimos, cómo servimos,
que en la realidad de lo que estamos sirviendo. Amén. Y no en lo que realmente hacemos. Él no está interesado en lo que hacemos o cómo lo hacemos, sino el por qué lo estamos haciendo. Las actitudes delante de Dios no son más valiosas que los hechos. Por eso Él nos revela que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, queriendo decir que yo veo lo que estás haciendo, veo tu labor, veo tu adoración, veo tu ofrenda, veo tu sacrificio, pero también estoy viendo de dónde se está originando tu servicio y adoración a mí. Y de esto hemos hablado muchas veces anteriormente, pero esto debería de llenarnos de regocijo porque verdaderamente Dios sabe de dónde emana mi servicio. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces él dice, yo no estoy viendo tus obras, él no está diciéndote, yo estoy viendo tus obras y de acuerdo a tus obras yo te voy a recompensar. No, yo estoy mirando el origen de tus obras, estoy viendo tus pensamientos, estoy viendo tus deseos. Aleluya. Para entonces darte según el camino y el fruto de tus obras. Aleluya. Si es basado por obras, muchos recibirían una buena recompensa. Pero como está basado en el deseo, en las intenciones de nuestro corazón, entonces empieza a cambiar un poquito la temática y por ende debemos empezar a ministrarnos a nosotros mismos y a buscar cuál es el verdadero origen de mi servicio al Señor. Esto es maravilloso porque el hombre o la mujer que verdaderamente busca honrar a Dios en todo lo que hace, se debe deleitar en que su Señor y su Dios conoce de dónde proviene verdaderamente su servicio para que todo lo que hagamos, aleluya, sea para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Los cielos fueron creados, dice la palabra, y desde el principio están manifestando la gloria de Dios. Los ángeles o los arcángeles fueron creados y desde el principio ellos están en la presencia de Dios y están conociendo la gloria de Dios. Gloria a Dios. Allá cayó en el Edén, cayó Adán y cayó Eva, y en la tarde cuando llegó el Señor, ellos habían aprendido a ver la gloria de Dios manifestarse. Por eso es que cuando el Señor los llamó, le dijo, ¿dónde estás? Ellos ya habían percibido que la gloria de Dios estaba manifestándose en aquel lugar. Aleluya. Una vez son extradicados de ese lugar, dice que el Señor puso un querubín a la entrada del huerto y una espada de fuego que impedía el camino nuevamente al huerto del Edén. Aquí es donde empezamos a ver cómo la gloria de Dios está siendo protegida, aleluya, de todo aquello que no es merecedor de ello. Este era el corazón del rey David. Y así lo vemos en los salmos, como David en su devoción a Jehová clama diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos, perdón. Y si hay en mi camino de perversidad, si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aleluya. En el camino de tu justicia, gloria a Dios. David no fue un hombre perfecto y no buscaba la apariencia de la perfección, sino que en su deseo estaba, su deleite estaba en Jehová, su Dios, el cual muestra su misericordia para cada uno de los hombres. Aleluya. Pero a diferencia de David, que buscaba honrar al Dios de los cielos en todo lo que hacía, de que emanara de su corazón lo mejor a Dios, aleluya, había otro rey que andaba buscando su propia gloria, andaba buscando su propio reconocimiento de los hombres, y lo que aparentaba ser
que aparentaba estar correcto, en realidad era algo que era abominable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no honró a Dios y asumió para él cosas que no se le habían deparado. Aleluya. Y ese fue el rey Saúl. A él no le tocó hacer sacrificio, a él le tocó gobernar, le tocó liderar al pueblo, a él se le dio una responsabilidad como siervo. Pero él despreció su oportunidad de siervo, la capacidad que se le había dado para asumir una capacidad de siervo que a él no le tocaba. Gloria a Dios, esa le pertenecía a Samuel. Él tenía que permanecer en la labor y el trabajo que se le había designado por el Dios de los cielos y hacerlo con excelencia, cosa que tampoco hizo. No solamente falló en su servicio a Dios, porque empezó a servir desde un lugar equivocado. Ahora andaba buscando la aceptación de los hombres, andaba buscando la aprobación de los hombres y por ende terminó haciendo lo que a él no le pertenecía. Ahora las escrituras nos cuentan la historia de otro rey que su corazón no estaba en el honrar a Dios, aunque hizo todo lo que aparentaba ser correcto, no lo hizo con la intención correcta. El origen de su servicio no era el correcto. Por ende, su servicio a Dios estaba contaminado. La Biblia dice que el rey Amasías, en 2 Corintios 2:25, rey Amasías, dice la Biblia, hizo lo correcto delante de Dios. Fíjese bien, dice que el rey Amasías hizo lo correcto delante de Dios, aunque no de perfecto corazón. Él hizo lo correcto delante de Dios, pero no había emanado del lugar correcto en su corazón. Esto nos revela que aunque hagamos lo que es esperado de nosotros, si no lo hacemos con las intenciones correctas, de nada nos sirve. 2 Corintios 25, 2. Perdón, perdón. Segunda de Crónicas 25:2. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Aleluya. Por eso es que tenemos que ver de dónde emana nuestro servicio al Dios de los cielos. Si concientizamos lo que nos es revelado en Jeremías 17:10, podemos deducir que este tipo de servicio es hecho para los hombres y no para Dios, ya que Dios conoce nuestro corazón. Gloria a Dios. 5 características del discípulo que agrada a Dios. Número 1, estos piensan en otros antes que en sí mismo. Número 2, piensan como mayordomos y no como dueños. Número 3, piensan en su propio trabajo para Dios y no en el trabajo que están haciendo los demás. Número 4, se identifican con Cristo y no con el hombre. Número 5, piensan en el ministerio como una oportunidad o un privilegio, no como una obligación. Vamos a explorar un poquito estos 5 ministerios. Número 1, el verdadero siervo piensa en otros antes que en sí mismo, piensa más en otros antes que en sí mismo. Se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Esto es una verdadera señal de humildad. Siempre ponen a otros antes que sus propios intereses. La Biblia nos dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Si todos tenemos una necesidad, ciertamente todos tenemos una necesidad interior, una necesidad de ser ministrados, una necesidad de ser sanados, de ser restaurados, de ser levantados. Todos tenemos una necesidad interior, ciertamente es así, la cual ciertamente necesita ser atendida. Pero el verdadero siervo, en su proceso de restauración, ha confiado en que aquel que comenzó la obra en ellos ciertamente la terminará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Por ende, su enfoque ahora viene a ser en su prójimo
y no en sí mismo. Esto fue lo que nos modeló Cristo. Cristo convino a hacer un trabajo, a hacer una obra. Aunque era todo hombre y todo Dios perfectamente, caminó entre los hombres, se le dio una obra a hacer y a atender. Y él puso el interés de los hombres antes que sus propios intereses, aun cuando sus propias necesidades no habían sido satisfechas aún dentro de lo natural. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades, podemos percibir las necesidades de aquellos que están alrededor nuestro. Yo pienso que ahí es donde la Biblia es una buena representación en la que podemos poner, por ejemplo, cuando habla de la espinita que está en el ojo de tu prójimo y te dice, sácate la viga tuya primero. Porque cuando estamos tan enfocados en nuestras propias necesidades, no podemos percibir la necesidad de nuestro prójimo. A veces estamos enfocados en tantas cosas triviales y terrenales que no podemos percibir que nuestro prójimo está pasando por una batalla espiritual y necesita de nosotros para estar con ellos en oración, en presencia. Mire, a veces es presencia nada más. Yo por mi propia experiencia le voy a decir. No siempre yo necesito que alguien me ministre. No siempre yo necesito que la hermana Ibe venga y me aliente de que todo va a estar bien. Hay veces que solamente necesitamos saber que alguien está a nuestro lado, que si lo vamos a necesitar, ciertamente podemos contar con ello, que no estamos solo, que aunque se caiga el mundo alrededor de nosotros, tenemos a alguien que vela y cuida de cada uno de nosotros. Aleluya. Eso se llama un ministerio de presencia. Cuando hablamos con los capellanes, se llama ministerio de presencia, donde no siempre tienes que presentar la solución a los problemas, sino que solamente tienes que estar presente para que el mundo sepa que no están solos. Aleluya. Algo que platicaba con mi hija esta mañana de camino del aeropuerto. Y era ciertamente eso, ella está estudiando psicología. Y es la cantidad de personas que hoy en día se sienten que están solas y caen en una depresión profunda porque se siente que nadie los conoce, nadie los ve, que nadie se preocupan por ellos, pero tampoco ellos no es que tengan una necesidad de que ellos vayan y los arreglen y que les transformen su vida. Solamente necesitan a alguien que esté presente y que los escuche si es necesario. Aleluya. Se llaman ministerios de presencia. Gloria a Dios. Número 2, los verdaderos siervos piensan como mayordomos y no dueños, sino que recuerdan que todo le pertenece a Dios. Nuestro tiempo le pertenece a Dios, nuestros recursos les pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios, nuestras relaciones le pertenecen a Dios. Por lo tanto, no somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestras vidas, no somos dueños de nuestro dinero, sino que como todo le pertenece a Dios, nosotros somos mayordomo de todas estas cosas a las cuales el Señor nos ha confiado. En la Biblia, un mayordomo es un siervo al que se le confía una propiedad o se le confía algo de valor. Aleluya. José, vemos en el libro de Génesis que José era ese tipo de siervo. Potifar confió en él y le entregó su casa. El carcelero confió en él, dándole autoridad en la cárcel. Al final de la historia, el faraón confió en él y le entregó la nación entera. El siervo y la mayordomía van juntos, pues Dios espera que nosotros seamos dignos de confianza. Aleluya. Ahí es donde viene el versículo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco José fue fiel en la casa de Potifar y al final de sus días fue bendecido y se le entregó una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque había sido aprobado como un siervo fiel y un siervo justo. Aleluya. No a los ojos de los hombres, una vez más, sino que el origen de su servicio había mostrado que era su deseo de honrar al Dios de los cielos. La Biblia dice en Primera de Corintios, ahora bien, Primera de Corintios 4:2, ahora bien,
se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea ¿qué? Hallado fiel. Primera de Corintios 1, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores o de los siervos, porque un administrador no es dueño, ¿verdad que no? Un administrador es siervo. Se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea fiel. ¿Fiel a quién? A los hombres. ¿Fiel a quién? A sus amos. ¿Fiel a quién? Fiel al Dios de los cielos en todo lo que se le ha confiado. Aleluya. Mire, sea en la capacidad que sea, entendiendo que todo le pertenece a Dios. Pues podemos decir, nuestros trabajos les pertenecen a Él. Aquellos que son dueños de negocios le pertenece a Él. Nuestra familia le pertenece a Él. Nosotros solamente somos mayordomo de todo lo que Él nos ha confiado. Amén. En todo lo que manejamos y administramos para el Dios de los cielos, tenemos que hacerlo con fidelidad al Dios de los cielos y no a los hombres. No como el rey, ¿cómo se llamaba él? Amanías, Amasías, que hizo todo lo recto delante de Dios. Pero aún habiendo sido hecho lo recto delante de Dios, fue rechazado. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto delante del Dios de los cielos. Amén. Número 3, los verdaderos siervos piensan en su trabajo, no en el trabajo de los demás. Aleluya. Para nosotros poder ser fieles y hacer nuestra labor con eficiencia para el Dios de los cielos, tenemos que estar enfocados, concentrados en aquello que se nos ha delegado. Aleluya. Los verdaderos discípulos no comparan, no critican, ni compiten con sus consiervos en sus ministerios o en sus obras de labor o sus obras de servicio. Amén. Los verdaderos discípulos de Cristo no comparan, no critican y no compiten con otros siervos en sus ministerios, porque están muy ocupados haciendo el trabajo que se les ha delegado. Aleluya. Allá, ay Dios, ¿cómo digo esto? ¿Vieron? Allá Pedro, capítulo 21 de Juan, antes de la ascensión de los cielos, casi al final. Dice que hablando el Señor, habiendo restaurado a Pedro, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, tú solamente sígueme. Entonces Pedro mira al discípulo amado del Señor, Señor, ¿y este qué? ¿Cuál fue la contestación que el Señor le dio? Si yo quiero que permanezca, ¿a ti qué? Tú sígueme. Amén. Entonces, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces, a veces nos enfocamos tanto en lo que está haciendo el pastor allá en la otra iglesia, o el hermano allá en el otro edificio, o lo que está haciendo el hermano que está haciendo allá atrás en el servicio, en el audio, o lo que está haciendo el diácono acá, en vez de enfocarnos en lo que a nosotros nos ha tocado. Porque entonces empezamos a mirar y salir, muchas veces miramos como quien dice, como hizo Pedro, Señor, mira qué es lo que está haciendo. Señor, mira qué no está prestando atención. Señor, mira qué es lo que tiene puesto. Entonces el Señor nos dice la misma manera, ¿a ti qué? Tú sígueme. A ti no te preocupes lo que Él tenga puesto, o donde esté parado, donde esté sentado. Tú solo sígueme. ¿Por qué? Porque todos somos siervos y como siervos todos daremos cuenta a aquel a que nos ha llamado. La competencia entre siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. Fíjense, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidemos. Trataron al Señor como si fuera el genio de la botellita mágica. Señor, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Aleluya. Estos todavía viendo caminando con el Señor a estas alturas, todavía andaban buscando el mejor lugar de prominencia que sus hermanos. Todos somos siervos de Cristo.
Nuestro deseo es honrar a Dios, no a nosotros mismos ni a nuestro prójimo. Todos tenemos nuestra área de servicio y el objetivo de todos debe ser honrar a Dios en todo lo que hagamos. Hay hombres y mujeres que se enseñorean y se apoderan de una manera injustificada o justificada de lo que Dios les ha confiado. Así como el hombre rico que se fue de viaje, dejó talentos a su siervo, también nuestro amado nos ha dejado talentos para ser multiplicados, para ser multiplicados. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha delegado un talento, nos ha delegado una labor de la cual no solamente tenemos que dar cuenta de ella, no solamente la tenemos que ejercer, no solamente en nuestro servicio tiene que salir del lugar correcto de nuestro corazón, sino que también tenemos que multiplicar aquello lo que Él nos ha puesto en las manos. Aleluya. Para que una vez Él regresando, para poder darnos a cada uno de nosotros aquello que nosotros por lo cual hemos laborado. Amén. El fruto de lo que Él nos ha confiado. Mateos capítulo 10, 42 al 44. Mateos 10, 42 al 44. Esta la encontré interesante cuando me encontré con este texto. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Siguen siendo siervos. ¿Sabías que el presidente de los Estados Unidos no es un rey? Es en contra de la Constitución. Él no es un rey. Sigue siendo siervo. Sigue siendo sirviente. Marcos capítulo 10, 42 al 44, perdón. Sigue siendo un sirviente o siervo. Mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre de ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Si al presidente o a aquel hombre en el área secular se le ha dado una tarea, se le ha confiado una labor de siervo, sirviente público, aunque ellos se apoderan de ella, se enseñorean de ella para ejercer autoridad sobre los hombres, dice, pero para nosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aleluya. La mayor responsabilidad de todo siervo es de ganar honra delante del Dios de los cielos, es de duplicar aquello que se le ha confiado y en el proceso de ello, si realmente quieres ser bendecido, entonces hazte siervo de tus hermanos. Amén. Hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aleluya. Un siervo que honra al Dios de los cielos, un siervo que honra a su amo que lo ha enviado, camina en humildad de corazón y sirve desde una posición de humildad delante de Dios a sus hermanos para la honra de nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que aprendimos después de la Santa Cena. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, creador de los cielos, de los cielos y de la tierra, se despojó de sí mismo y se humilló y tomó la posición del más simple y más pequeño de los siervos. Estaba leyendo un papel, no es un libro, es un essay que alguien escribió. Y decía que esa posición, la que él asumió al lavarle los pies a los discípulos, era como el equivalente de una posición más baja de un simple limpiabotas. Y no estoy degradando a los que limpian botas, ¿ok? Porque allá en Nueva York hay lugares que los que limpian botas en Wall Street ganan muy buen dinero. Amén. No estoy degradando eso. Lo que quiero ponerlo es en el contexto en que este hombre lo estaba comparando. Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 9, versículo 37 al 38.
Entonces, fíjese, siervo es un obrero. Mateos capítulo 9, 37 al 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, son pocos los siervos, son pocos los obreros y son pocos los que sirven y honran al Dios de los cielos desde el lugar en el cual ellos están sirviendo, desde el lugar de su corazón. Son pocos. Y encima de eso, ya hay una escasez de siervos. So, vamos a decir, para ponerlo en contexto en que podamos entender. So, necesitamos 40 siervos. Acá para que lo entendemos. ¿Ves? Tenemos una compañía, necesitamos 40 empleados. De esos 40 empleados, hemos podido contratar solamente a 20. Y de esos 20 empleados, solamente 5 trabajan con excelencia y responsabilidad. Aleluya. Entonces, allá cuando el Señor dice viendo las almas, dice, son como ovejas sin pastor, buscando guía, buscando sustento, buscando palabra para sus vidas, ¿verdad? Dice, andan como ovejas sin pastor. Entonces, él tiene ahí 10, 12 discípulos, a lo menos, a lo mejor había más con él en ese momento, pero por lo menos 12 estaban con él. Y estaba el creador de los cielos. Y el mismo Cristo dijo, la mies es mucha y pocos los obreros. Él sabía y él entendió que había una necesidad de obreros, había una necesidad de siervos, había una necesidad de discípulos para poder atender a las necesidades de todo aquel pueblo. Cristo Jesús, todo hombre. Cristo Jesús, todo Dios. Aleluya. Y aún así él reconoció que para poder alcanzar a todo ese pueblo necesitaba obreros para hacerlo. Gloria a Dios. Eso fue el Cristo de la gloria. ¿Cuánto más nosotros que no estamos en esa posición, nosotros debemos de mirar y decir, necesitamos obreros? Pero no solamente cualquier obrero, sino obreros que laboren y sirvan al Dios de los cielos con un corazón humilde, así como las Escrituras nos ha enseñado. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aleluya. Este es el hombre que está mirando y está diciendo, necesitamos obreros, pidámonos al Dios de los cielos que nos envíe obreros. Aleluya. Verdaderamente siervos que quieran honrar al Dios de los cielos. No hay razón para enseñorearse de nada. Porque según Colosenses 1:16, Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses, todo le pertenece a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sobre caminar como que somos reyes o somos administradores o cualquier cosa que a veces se nos mete a nosotros los hombres cuando nos queremos enseñorear de nuestras áreas de servicio, estamos equivocados. Solamente somos siervos porque todo fue creado por Él y para Él. Aleluya. Yo pienso que cuando empezamos a usurpar ese lugar que le pertenece a Dios, a Cristo Jesús, estamos robándole a Él de su gloria. Acuérdate que le dije allá en el Génesis, se manifestó la gloria de Dios. En la entrada del camino al Edén se manifestó la gloria de Dios. Es más, Moisés, siervo de Dios, le sirvió al Señor y honró al Señor, al Dios de los cielos, y la gloria de Dios se reflejó en él. La gloria de Dios, cuando somos siervos aprobados verdaderamente, debe manifestarse en cada uno de nosotros y debe ser radiante para que otros la puedan ver y la puedan percibir. Aleluya. La Biblia dice, y no
nos volvamos vanagloriosos, dice Pablo a Gálatas, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5, 25 al 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vas conmigo a ay Dios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Esto nos va a ir moviendo al próximo punto. ¿Okay? Primera de Corintios capítulo 1, 10 al 13 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer, porque he sido informado acerca de los hermanos míos por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, queriendo decir, y que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora os digo a nosotros, a ustedes, mis hermanos aquí presentes, en la obra del Señor no hay lugar para celos. Esta palabra la aprendí de ti. Para celos mezquinos. La palabra mezquinos. Mezquinos entre los siervos del Señor. Santiago capítulo 3, 16 al 17. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ves la corazón que debe estar? En el corazón de los siervos, entre los siervos, cuando estamos caminando en la perfectamente voluntad de Dios. En ese lugar no hay incertidumbre ni hay hipocresía. Solamente hay paz, hay benignidad, hay misericordia y hay buenos frutos. Aleluya. Gloria a Dios. En los dos mandamientos, perdón, en los 10 mandamientos, vemos provisión para este punto. ¿Están preparados? Capítulo 5, versículo 21, a ustedes, siervos del Señor, el Señor nos dice, cuando miremos al privilegio de nuestro hermano, cómo nuestro hermano ejerce su privilegio, dice Deuteronomio 5, 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor lo que nos está diciendo, porque a veces estamos mirando a nuestro prójimo, vemos su servicio y lo vemos con celo, codiciando la bendición del prójimo o codiciando tener el privilegio del prójimo, cuando el mismo Señor dice que no debe haber ningún tipo de codicia o celo en los siervos de Cristo Jesús. Los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias, no viven lamentándose ni se resienten con quienes no están sirviendo, solo confían en Dios y se mantienen sirviendo a Dios, pues ha sido Él el que los ha llamado. No es nuestro trabajo calificar a otros siervos de Dios. No es nuestro trabajo calificar a otros siervos de Dios, ni que el Señor nos hubiera mandado a pasar reporte. Mire, el peor empleado es el que se quiere presentar como el mejor empleado, porque vive de la vida pasándole reportes a otros, lo que hizo y lo que no hizo. Cuando tú vienes a ver su ficha de producción, no tiene producción ninguna, porque ha pasado demasiado tiempo invirtiendo, mirando la producción de su prójimo. La Biblia dice en Romanos capítulo 14,
versículo 4. Todos sabemos este versículo, pero qué poco nos los aplicamos. Me apunto en ello también. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aleluya. Mire, nosotros podemos dar el mejor servicio en cada uno de nuestros privilegios y hacerlos con excelencia. Y nuestro hermano a lo mejor no lo puede hacer con excelencia porque su caminar es diferente al nuestro. No han llegado al lugar y al mejor nosotros hemos llegado espiritualmente, asumiendo que somos espirituales. Pero los dos seguimos siendo siervos. Y en el nivel de nuestro servicio estamos dándole el 100% al Señor, aunque el de él sea un 30 y el mío sea un 70 o un 80, sigue siendo el 100% de nosotros. Por lo tanto, el Señor recibe la gloria porque hemos dado lo mejor de nosotros para la gloria y honra de su santo nombre. Estoy terminando. Tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica de otros. Dejemos esto en las manos del Señor. Si usted sirve como Jesús, usted puede esperar ser criticado como Jesús fue criticado. Si usted sirve como Jesús sirvió, usted puede esperar ser perseguido y calumniado, así como Jesús fue calumniado. Es difícil que el mundo y aún en las iglesias puedan entender lo valioso que es para Dios tu servicio. Aleluya. Es imposible que el mundo pueda entender lo valioso que es para Dios tu servicio. Tu servicio a Dios nunca debe ser considerado como una pérdida de tiempo, aunque los demás lo digan. Número 4. Los verdaderos servidores se identifican con Cristo, ya que aquellos que verdaderamente anhelan servir al Señor recuerdan que fueron amados y aceptados por gracia. Ellos, ellos no tienen que probarle a nadie lo bueno que han sido ni lo fiel que han sido. Amén. Que hay muchos que les gusta probarle a la gente y decirle a la gente que ellos han sido fieles, que han caminado con rectitud. El Señor sabe de dónde ha venido nuestros servicios. Amén. De su propia voluntad aceptan trabajos dentro de la obra de Dios que otras personas inseguras consideran inferiores. Los verdaderos servidores se identifican con Dios y estos aceptan trabajos o privilegios, perdónenme por usar la palabra trabajo, privilegios dentro de la obra de Dios que a lo mejor otros consideran inferiores. De esto tenemos un relevante ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, cuando les lava los pies a los discípulos. A lo mejor no era el servicio de honra, a lo mejor no era el estatus de más admiración dentro de ellos, pero él tomó la posición de lavarle los pies a sus discípulos. Es decir, un trabajo que el mundo le podría llamar sin prestigio. Sin embargo, Jesús sabía quién era él. Y el siervo de Dios que verdaderamente sirve a Dios es seguro de sí mismo en su servicio y no hay inseguridad en ello. Juan capítulo 13, versículo 3 al 4. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, mire si él estaba seguro, él sabía quién él era, él sabía lo que el Señor le había entregado, el Dios le había entregado, le había prometido. Entonces, sabiendo que él le había entregado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba, entonces se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando la toalla, se la ciñó y comenzó a lavarle los pies a sus prójimos, a sus discípulos. Si usted piensa ser un siervo, debe tener bien definida su identidad con Cristo. Solo las personas seguras pueden servir. Las inseguras solo se preocupan cómo pueden ser vistas por los demás.
deben manifestar sus debilidades y ocultan bajo mantos protectores su orgullo y pretensión. Mientras más inseguros seamos, más queremos que nos sirvan y más necesitamos la aprobación y la admiración de la gente. Yo pienso que en las redes sociales hay muchos siervos que son muy inseguros y necesitan la aprobación de los hombres. ¿Les gustan ese like? Tengo tantos servidores. Allá salió una de Cuba, que yo me acuerdo cuando yo estaba predicando en Cuba, era tan humilde. Y de que llegó a los Estados Unidos, ahora ya no dice los siervos de Cristo o los que siguen, ahora dice mis seguidores. Fíjese, tenemos que tener cuidado, que a lo mejor no lo hace intencionalmente, pero el enemigo empieza a engatusarnos y por nuestras mismas palabras a veces nos amarramos. Cuando nosotros basamos nuestro valor e identidad en nuestra relación con Cristo, Él nos libera de las expectativas de otros y eso nos permite servir y dar mejor servicio a cada uno de nuestros hermanos, al igual que al Dios de los cielos. Los siervos verdaderos no necesitan cubrir sus paredes con placas conmemorativas y diplomas de honor al mérito, decía el doctor Fausto. Para demostrar su trabajo, no les interesa que se dirijan a ellos con títulos, ni les gusta darse ínfulas de su superioridad. Los siervos verdaderos descubren que los símbolos son innecesarios, pues no buscan presumir al hombre, sino al Dios de los cielos. Aleluya, al Dios de los cielos. Mire, los doctorados, los PhD, las maestrías, los bachilleratos, nada de eso lo impresiona. Tú puedes tener todo eso, solamente al hombre le preocupa eso. Al Señor lo que en realidad impresiona y atrae su corazón es el lugar de donde emana nuestro servicio. Terminamos. Número 5 y último, los verdaderos siervos ven su ministerio como un privilegio y no como una obligación. Disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su ministerio. Las escrituras dicen en Salmo capítulo 100, versículo 2, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Cada vez que servimos a nuestro prójimo, cada vez que laboramos en nuestros privilegios en la iglesia, no es al hombre que estamos sirviendo. Decimos servir al prójimo, porque cuando servimos al prójimo, servimos a Dios. Pero no es al pastor, no es al líder del grupo que estamos sirviendo, no es a ellos a quien estamos honrando. Estamos honrando al Dios de los cielos. Por eso es que nos dice, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Pero qué pena es cuando nuestro servicio empieza a pesarnos y nos es de carga para nuestras vidas. Pienso que es peor. Pienso que es peor. Cuando sentimos que nuestro servicio es tal carga que deseamos nunca haberla cogido. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido el maestro o se sentirá el maestro cuando nosotros llegamos a ese lugar? Yo ciertamente he estado en ese lugar muchas veces, que he deseado no haber puesto mis manos en el arado. Y me ministro. Yo estoy seguro que no soy el único. Pero mirar para atrás no es una opción. Por lo tanto, tenemos que dejarnos ser ministrados y pedirle al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación y déjame servirte con gozo y regocijo en mi corazón. ¿Por qué lo hacen con regocijo? Porque aman al Señor y están agradecidos por su misericordia y por su amor. Están agradecidos de donde el Señor los rescató, de donde el Señor los ha levantado. Saben que servir es mejor uso de su tiempo y mejor uso de su vida, y que Dios ha prometido recompensarnos. Hay recompensas que nos dan en esta tierra que son recompensas
temporeras. Aquí todos tienen que saber identificarse con eso. Trabajamos una semana completa para comprar una semana más tarde. Algunos trabajamos 2 semanas completas para cobrar una semana más tarde. Entonces, cuando llega el día de pago, ese es el día de nuestra recompensa, ¿verdad? Pero qué pena, porque hay veces que esa recompensa la cogemos en las manos y no es ni siquiera nuestra. Ya se ha desvanecido. Se ha ido todo en biles, ya se lo debemos a la comida, se lo debemos aquí, lo debemos allá. Pero qué lindo es que cuando laboramos y servimos para nuestro Dios, nuestra recompensa es eterna. Juan capítulo 12, versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Aleluya. Eso es como decir, oye, ayúdame en esta tarea, ayúdame en este proyecto. Yo te aseguro que mi Padre te va a recompensar. Yo no te puedo recompensar como era, a lo mejor, pero Él te va a recompensar. También en la Biblia nos enseña, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, dice el escritor de los Hebreos, hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos capítulo 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Las únicas personas que realmente son felices son aquellas que han aprendido a servir siguiendo el camino trazado por nuestro Dios para cada uno de nosotros. Cuando sirvamos, sirvamos con libertad delante de Él. Aunque nos estemos sintiendo que estamos esclavizados a Cristo Jesús, sirvamos a Él como hombres y mujeres libres a los cuales Él nos ha creado. Este es el único versículo, pero con este me voy a embarcar en el próximo estudio. Números capítulo 14, 24. Para que usted vea lo que es el Señor. El Señor no olvida nuestra labor, ni olvida de dónde emana nuestro servicio. Números 14, 24 dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo introduciré a la tierra en la cual él entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Cuando le somos fieles al Señor y le honramos al Señor en nuestro servicio, no solamente nos recompensa a nosotros, sino que también toda nuestra descendencia recibirá una recompensa de parte del Dios de los cielos por causa de nuestra labor y nuestro servicio a Él. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Amén. Oramos. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos diste en esta tarde de venir delante de tu presencia, Jehová Dios, y buscar, Señor, mi Dios, lo que tú has tenido para nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos a meditar en ello, Padre Celestial, y que podamos comprender que nuestro servicio a ti debe ser uno que hagamos con excelencia, Señor. Que de nuestro corazón emane, Señor, mi Dios, la gratitud sea manifestada, Señor, mi Dios. Que en nuestro corazón emane, Señor, y sea manifestada, Señor, mi Dios, humildad, Padre Celestial, para que en todo lo que hagamos lo podamos hacer con gozo y alegría, sabiendo, Señor mi Dios, que no es a los hombres a quien servimos, sino es a ti, Jehová mi Dios, quien nos ha llamado. Servimos, Señor mi Dios, porque tú nos has alcanzado y por gracia a ti, Señor mi Dios, nos hemos hecho esclavos de Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.